Hola nuevamente, Dios te bendiga. Seguimos con la segunda clase de esta sesión virtual. En la clase anterior vimos y aprendimos acerca de la grafía musical o la simbología relacionada a dinámicas, articulaciones y ornamentaciones. En esta segunda parte de la sesión o segunda clase vamos a abarcar acerca o a estudiar acerca de los signos de repetición. Estos signos son utilizados en las partituras cuando queremos reducir el espacio a utilizar, queremos ahorrarnos el trabajo de reescribir nuevamente ciertas frases que ya estaban escritas antes y a veces simplifica una partitura. Eh, ¿Cuándo usarlas y cuándo no? Yo personalmente considero que nuestra música, la música congregacional, a veces no conviene tanto eh, hacer mucho uso de estos signos de repetición por una razón. Cuando se está ministrando en un servicio, el director puede repetir cuantas veces él sienta en su corazón cierta parte de la canción. Entonces, si estructuramos demasiado bien la canción en un pentagrama, nos podemos perder fácilmente. Yo soy más de la idea de sacar tal vez adornos y dejarlos plasmados en la partitura, de tal manera que podamos identificarlos rápidamente y saber qué tocar cuando el director nos haga la señal correspondiente. Eh, He conocido a músicos en las iglesias que a veces se enojan si no se toca la canción tal y como la sacó quien la haya grabado, pero recordemos que el director puede ir repitiendo partes de la canción, algún adorno de vientos o de un solo de un violín o un piano, qué sé yo, conforme él vaya sintiendo, porque él va dirigiendo en ese momento. Entonces tenemos que ser flexibles y acoplarnos al momento en lo que se está ministrando, ¿sí? Y nuevamente, mira, una partitura es para estudiar en casa, en los ensayos, y es un material de referencia en los servicios, ¿sí? Tenemos que estar más concentrados en lo que el director está indicándonos, más concentrados en lo que el Espíritu de Dios está haciendo, en cómo está ministrando, ¿sí? De tratar de estar en sintonía, en armonía, en unidad con lo que está pasando en la congregación en el momento de la alabanza y la adoración. Entonces, la partitura en ese sentido puede ser un arma de doble filo. Nos puede distraer totalmente de lo que está pasando por estar concentrados en el papel, lo cual no es recomendable, pero yo en lo personal, yo tengo un problema. Inicialmente empecé con tocando flauta, que está afinada en do. En aquel entonces me sabía bastante los cantos, los adornos y todo, se me iban quedando al oído, pero fue pasando el tiempo, ¿no? Yo me permitió también tocar saxofón alto, que está afinado en mi bemol, y después soprano, tenor, también clarinete, y entonces en mi mente comenzaron a cruzarse las notas, no las escalas, gracias a Dios, con el tiempo he ido aprendiendo a transportar cualquier canto a cualquier tonalidad, pero digamos ya en la práctica a veces se me cruza la tonalidad en la que estoy porque a veces cambio de flauta a tenor y luego a alto, entonces ya mi mente a veces pela cables. Entonces en ese sentido ahí me sirve bastante de una referencia visual de la armadura en la que estamos. Entonces, pero igual mi recomendación es que en un servicio solamente sea un apoyo visual lo que tengas enfrente, ¿sí? Bueno, siguiendo adelante con esto, por favor sígueme aquí en la pantalla, ahorita voy a compartirte lo que hemos preparado. Es una presentación bastante corta, ¿sí? Y al final vamos a verlo aplicado en una partitura. Entonces, por favor, sígueme. Recuerda que todo este material está posteado en la plataforma para que tú lo puedas estudiar en el momento que tengas un tiempecito libre o hayas preparado y apartado una semana para eh, seguir avanzando en el estudio musical. Solamente voy a cambiar mi puntero a un láser. Aquí está, listo. Entonces, el tema de esta clase va a ser signos de repetición. El más básico, el más importante y que tal vez más vamos a ver en las partituras que hemos elaborado para los cantos es la vara de repetición. Tenemos dos variedades. Una es cuando
encontramos una barra de repetición inicial y la barra de repetición final, digámoslo así. Cuando encontramos eso, tocamos la canción como está escrita, llegamos a la barra de repetición final, que es ese tipo de doble barra, pero con una barra gruesa y una delgada y esos dos puntitos. Date cuenta que cuando cierra, los puntos están del lado izquierdo, y cuando abre, como en ese lado, está del lado derecho. Entonces lo que tengo que hacer acá es, llego a la parte final y regreso a donde está la barra de repetición inicial y toco nuevamente esa parte de la canción, esa porción de la partitura, ¿sí? Si no tengo barra de repetición, como en el ejemplo de abajo, lo que me toca hacer entonces es regresar al inicio de la partitura y tocar todo nuevamente, ¿sí? Repetirlo una vez significa tocarlo dos veces, la original y la repetición, ¿sí? Entonces, esa es la más sencilla de todas. Luego le sigue la casilla de repetición y esta funciona de la siguiente manera. Nuevamente tengo barras de repetición, pero ahora tengo ciertos compases, pueden ser 1, 2, 3, los que yo indique, cubiertos por una casilla, ¿sí? Por una casa. Tienen este cuadrito arriba, ¿sí? Y tengo números adentro, 1 y 2. Puede haber 3, 4, 5, 6, las que sean necesarias, casillas de repetición. Y lo que hace es lo siguiente: yo vengo tocando normal, me encuentro con una barra de repetición final y regreso, ya sea al inicio, si no hubiera barra de repetición inicial, o regreso a la barra de repetición inicial. Llego ahí y otra vez toco lo que está escrito, pero en la segunda vuelta me tengo que saltar todo lo que está cubierto con el número 1 y me salto al número 2, ¿sí? Lo que hace este signo de repetición es de que va obviando o cambiando ciertos compases como para darle cierta variedad a lo que estamos tocando, ¿sí? Si hubiera, por ejemplo, aquí una casilla 3, pues sería indicado nuevamente unas barras de repetición final. Regresamos nuevamente a las iniciales o al inicio si no hubieran, ¿verdad? Tocamos otra vez lo que está escrito y en la tercera vuelta nos saltamos hasta la casilla 3. O sea, ya no tocamos ni la casilla 1 ni la 2. Y así sucesivamente, ¿sí? Vamos cada vez saltándonos las casillas que hemos tocado anteriormente. Voy a continuar. El signo da capo o DC, que cuidado, ¿sí? En el contexto musical, DC no significa después de Cristo, sino que es una palabra italiana, tal y como vimos con las dinámicas piano forte, ¿sí? Tenemos que entender que la música ha sido enriquecida por diferentes culturas a lo largo de la historia musical, ¿sí? Hay palabras en inglés, italianas, francesas, eh, etcétera, ¿sí? Entonces, el da capo lo que significa es desde el comienzo, ¿sí? Eso es lo que en italiano. Entonces, yo vengo tocando mi canción, digamos, aquí en medio pueden haber barras de repetición, casillas de repetición, etcétera. Y cuando llego al da capo, lo que significa es, ok, llegaste a este punto, otra vez regresa al inicio. Entonces, me voy hasta el inicio de la partitura y nuevamente toco todo lo que diga ahí, respetando siempre si hay barras de repetición o si hay casillas de repetición, etc. Si yo encuentro el da capo o el DC con la palabra al fine, yo voy a encontrar en alguna parte de la partitura una doble barra. ¿Qué dice la palabra fine? Fine es final en italiano, ¿sí? Entonces, lo que significa es, ok, toco toda mi canción normal. Si hay signos de repetición en medio de la partitura, lo hago tal y como dicen, ¿sí? Lo respeto. Y al encontrar el DC, nuevamente voy al inicio de la partitura. Pero voy a llegar hasta donde yo encuentre la palabra fine. Al encontrarla, ahí terminé. Entonces, eh, tenemos otra variante de signos de repetición. Sigamos con la otra. Con la siguiente. La otra es el segno o signo en italiano. Y lo encontramos generalmente abreviado con una DS, que es desde el segno, ¿sí? El segno, vamos a agrandarlo acá. Es esa especie como de S, una S adornada, ¿sí? Una S con una diagonal y unos puntitos. Ustedes se dan cuenta en cualquier parte de la partitura o al final podemos encontrar que dice al S, o sea, al segno y luego fine. O puede decir DS al fine.
o puede decir nuevamente solamente desde el signo y ya no decir nada así, o que el fin esté literalmente en el final de la partitura. Entonces, aquí lo que tocaría es lo siguiente. Yo vengo tocando mi canción normal, llego aquí donde dice al signo, entonces regreso, pero en vez de regresar al inicio de la canción, regreso donde está la S esta, ¿sí? Esta S que es el signo o signo, y toco ahí lo que sea que diga. Si dice doble, si hay barras de repetición en medio, las respeto. Si hay casillas de repetición, las hago, ¿sí? No hay ningún problema. Solamente que ya no voy a regresar al comienzo, sino que regreso donde está el signo. Y si está la palabra fine y aparece en medio de la partitura en alguna parte, pues hasta ahí llegué. Ese es mi final. Si no hice nada, pues llego hasta la parte final física que está en el papel. Entonces, esa sería la función del signo. Prácticamente la diferencia con el coda es que el coda te tira hasta el inicio de la partitura, ¿sí? En cambio, el signo te tira algún punto intermedio de la partitura que uno defina, ¿sí? Entonces, estos signos sí hay que poner atención desde un comienzo, cuando antes de tocar la partitura, ubicar si hay signos de repetición, ¿sí? Yo particularmente no hago mucho uso de estos, a menos que sea un canto muy bien estructurado, que requiera que hayan demasiados adornos, sí nos conviene hacerlo, pero generalmente los cantos que ministramos, en su mayoría, son cantos que tendrán tal vez 3, 4, 5 adornos diferentes, entonces no hay mucha necesidad de llegar a estos extremos de usar coda o signo, ¿verdad? Nuevamente yo he pensado más la escritura musical de nuestros cantos en adornos que puedan repetirse en diferentes partes del culto conforme el director lo va indicando, ¿sí? Bueno, tenemos el coda. El coda es una especie como de casilla de repetición grande, gigante, ¿sí? ¿Cómo funciona? Yo vengo tocando acá, en este ejemplo, tengo un compás 4 octavos, o sea, 4 corcheas por compás o su equivalente. Normal, no pasa nada, sigo tocando y de repente encuentro aquí da capo al coda. También podría ser del signo o desde el signo al coda. Entonces depende qué sea el caso. En este ejemplo me voy al inicio de la partitura nuevamente. ¿Sí? Voy a repetir otra vez lo que estaba escrito, pero llego hasta donde está la coda. Y de esta coda me salto a la siguiente coda y no toco nada de lo que había en medio de las dos codas. ¿Sí? Háganme cuenta que es una especie como de portal de teletransportación. Del punto A me teletransporta al punto B de la partitura. Y igual, lo que haya antes y después de eso, si hay casillas de verificación, perdón, de repetición, si hay barras de repetición, sea lo que sea, lo voy a hacer siempre, ¿sí? Lo único importante del coda, que es una especie como de casilla de repetición gigante, es el que me voy a saltar tal vez media partitura para llegar al siguiente punto, ¿sí? Entonces es algo más macro, más grande, ¿sí? Entonces ese sería el coda. El coda es una especie como de mira con cariño, ¿sí? Como una mira telescópica de una pistola, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Generalmente está acompañado del DC o del DS al coda. Igual, en una partitura puede haber 6, 8, 10 signos, ¿verdad? Entonces, generalmente es S1, S2, S3, especifica. Entonces, por ejemplo, si hubiera aquí 3 signos y si quisiéramos llegar al signo 2, pues ponemos desde el signo 2 al coda. Entonces, pero esa ya sería demasiada estructura para una canción que probablemente no vamos a encontrar para algo congregacional. Serían canciones muy largas. Y la idea de la alabanza congregacional es que sea una alabanza fluida, entonces no quedarnos detenidos 20 minutos en una sola canción, a menos que el Señor lo indique a través del director, ¿verdad? Ahí sí, por supuesto que lo hacemos, pero a lo general es que necesitamos que haya unos cambios fluidos de los cantos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar acá, ya casi terminamos. La repetición del compás anterior es una forma de no reescribir lo que habíamos puesto antes. Ahí encontramos un ejemplo, ¿sí? En vez de poner todas estas semicorcheas y corcheas, lo que hace el autor es, en la partitura pone esta diagonal con 2 puntos. Y lo que significa es que tocamos nuevamente lo que estaba antes de ese compás. Si queremos repetir 2 compases antes, dejamos 2 compases en blanco, ponemos 2 diagonales y los puntitos siempre. Y significa que repetimos 2 compases antes de esta porción, ¿sí? Y tocamos nuevamente lo que estaba escrito. Si quisiéramos 3 compases antes, dejamos 3 compases en blanco
y ponemos tres líneas o diagonales, y los dos puntitos siempre. Y cada línea es un compás adicional, ¿sí? A veces, cuando son muchos, solamente dejamos un compás en blanco y ponemos la cantidad de diagonales que queremos indicar de los compases anteriores, ¿sí? Entonces, esa es una forma abreviada de escribir. Yo, particularmente, no uso mucho este tipo de repetición, pero es válido. He visto más que lo usan los bateristas, pero ahí sí ya depende de quién escribe la partitura, ¿sí? Entonces, hay libertad de usarlo, por supuesto. Entonces, eso prácticamente serían los signos de repetición. Quisiera que me acompañaras brevemente a la partitura que les dije al inicio de la clase. En ese caso, escogí la partitura de Abrió el Mar, que es para trompeta base. Este documento está también en el portal. Es el conjunto de partituras que usamos para la proclama profética 2020, año de la reconciliación. Y aquí miramos varias cosas importantes, ¿sí? Solo para ir resumiendo. Encontramos que es una partitura para trompeta base, o sea, está hecha para 3 o 4 trompetas. La velocidad del canto son 150 bits o negras por minuto. Eso lo medimos con un metrónomo. Está en clave de sol. Está en un compás de 4/4, o sea, en cada compás caben 4 negras o su equivalente. El pentagrama, que son 5 líneas, 4 espacios, está dividido en compases a través de estas barras de compás. Tenemos una doble barra acá, que lo que indica es que hay un cambio de tonalidad. ¿Sí? Estamos, para piano estamos en sol menor y subimos a la menor. Para trompeta estamos en la menor y subimos a si menor. ¿Sí? Entonces ese cambio importante de tonalidad está antecedido por una doble barra. Encontramos acá al inicio de la partitura un acento, o sea, es una nota fuerte, atacada fuertemente. Inmediatamente la aterrizamos con un fall o caída, ¿sí? O glissando hacia abajo. Entonces escogemos ¡pau! ¿Sí? Se puede hacer con la embocadura, con el aire, con el volumen o con los dedos. Hay una infinidad de formas de hacerlo. La cosa es ponernos de acuerdo qué vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos acá este 6 arriba de este compás, que significa 6 compases de silencio. O sea, ahí no tocamos nada los vientos. Ahí la base sigue, el director sigue, qué sé yo, pero los vientos nos quedamos en silencio. ¿Sí? Nuevamente aquí tenemos un fall o una caída, un glissando hacia abajo. Tenemos este punto arriba que es un staccato. O sea, se va a tocar como si fuera corchea. De ahí hay un silencio breve. Y esta blanca tiene un sostenido accidental. No pertenece a la armadura, ¿sí? Entonces, eso lo ponemos ahí accidental. Y tiene un esforzando. O sea, empezamos fuerte, aterriza rápidamente y otra vez comienza a subir. ¡Pah! ¿Sí? Eso requiere también bastante estudio, hacer un buen esforzando, ¿sí? Nuevamente la invitación. Tenemos acá también, solo para ir ya reuniendo todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo. Silencio de negra, silencio de blanca, o sea, de dos tiempos. Acá tenemos una ligadura de valor, ¿sí? Está ligando dos la, una corchea con una negra, o sea que vale tiempo y medio. Aquí entre estas dos notas tenemos la elevación o el doit, ¿sí? Taia se va hasta la octava, o un glissando como también le llaman algunos. A final de cuentas son solamente conceptos musicales que se pueden interpretar de diferentes maneras, o sea, y vienen siendo lo mismo a final de cuentas, ¿sí? Acá, la parte que me interesa, la parte instrumental, significa que iba al puente de metales, ¿sí? Este punto que está acá es un punto diferente al staccato. Lo que hace es aumentar la mitad del valor. Si la corchea vale medio tiempo, el puntillo este va a valer un cuarto de tiempo, la mitad de la mitad, ¿sí? Hagan de cuenta que la corchea vale 50 centavos y en este caso el puntillo valdría 25 centavos o choca o quarter, depende de dónde me estén viendo. Bueno, le aumenta la mitad de lo que hice ahí y tengo barras de repetición. Entonces voy a tocar lo que está ahí varias veces, y aquí tengo indicado por 3. Significa que voy a tocarlo 3 veces. Entonces sería pa, pa, param, 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 3 veces. Y la cuarta vez sería acá. Pa, pa, param, pa, 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 para. Hubiera podido haber usado casillas de repetición, si hubiera podido. Por simplificación no lo hice, ¿sí? Pero hay formas alternas de irlo escribiendo y irlo reduciendo, ¿sí? Bueno, la siguiente frase,
Pa, 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 sí, lo mismo. Solo que, ¿sabes? Lo voy a tocar 4 veces. ¿Sí? Lo que tengo acá, en el siguiente compás, tengo un tresillo de negras. No hemos hablado mucho de los tresillos, es un tema aparte. Eh, las figuras no binarias, más adelante, primeramente Dios, ya son cuestiones más rítmicas. Pero este es un tresillo, ¿sí? De negras. Hay tresillos de corcheas, tresillos de semicorcheas, tresillos de blancas, etc. Y finalmente, eh, por ejemplo, aquí terminamos parado, ¿sí? Anglizando un fall o caída al final de la canción. Eh, ¿Qué más? Los números de aquí arribita, recuerden que indican el número de compás con el que empezamos cada pentagrama, ¿sí? Es una referencia nada más para, miren, ya vamos a ensayar el compás 17, ¿verdad? Todos, sí, 17, ¿verdad? El compás número 20, ok, 17 sería este, vamos a ver, 18 sería este, 19 sería este de acá, el 20 es este, entonces ya todos tenemos un punto de referencia para saber qué vamos a ensayar todos, ¿sí? Y recuerden que los sostenidos que ponemos al inicio de una partitura es la armadura, ¿sí? O alteraciones fijas. Este tema está relacionado a las escalas, que primeramente va a ser el tema de la siguiente semana y de la que viene después. Y ya casi vamos concluyendo este curso introductorio de teoría musical. Y ese es el fundamento de muchas cosas, ¿sí? Entonces, a estas alturas, ¿qué es lo que ustedes podrían hacer ya? Podrían agarrar una partitura como la que tengo yo enfrente, comenzar a identificar la velocidad, las claves, el compás, algunos sostenidos, bemoles, ¿qué más? Las ligaduras, por ejemplo, las figuras musicales, los silencios, identificar qué notas cada figura musical, etcétera. Entonces ya pueden ir interpretando, entendiendo un poco más qué es una partitura así. Entonces ya con ello pueden ir practicando y tocando en casa bastante bien. Entonces pónganle detalle o pónganle coco o pónganle foco, enfóquense o háganle zoom si quieren a este tipo de simbolitos. Miren, estas caíditas, por ejemplo, que tenemos después de cada negra en esta apertura específicamente. Por ejemplo, lo que dice acá el estacato, ¿sí? Porque a veces cada quien toca una negra o muy larga o muy corta, o el valor que es, qué sé yo, pero lograr que todos toquemos en unísono es un milagro, ¿sí? Entonces, también importa mucho el oído, ¿sí? Hay que ser flexibles a veces y acoplarnos a lo que está pasando alrededor nuestra, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles son los que tenemos que ir dándonos cuenta e ir puliendo para que cada vez que nos reunamos a nivel ministerio, el ensamble sea más fácil, técnicamente hablando. Gracias a Dios, Dios ha sido misericordioso y bueno y se manifiesta siempre. Siempre tenemos el compromiso de ir avanzando gradualmente, porque Dios es digno de nuestra alabanza y que lo hagamos bien. Y no es predica, así que entonces por favor pónganle mucho detalle, ojo, coco a lo que les estoy mencionando, por favor, ¿sí? Y los videos que les he subido en YouTube acerca, digamos, las simulaciones o las maquetas de estos cantos, pongan la atención a la interpretación, aunque la computadora tampoco es un ser humano, ¿sí? Siempre un ser humano le va a ganar a la computadora en cuanto a la interpretación. Entonces, pero les da una buena idea de cómo interpretar los tiempos y las figuras, ¿sí? Entonces traten de pegarse lo más posible. Tal vez un último ejemplo solo para que ustedes no se queden ahí con la duda de las casillas de repetición, si las uso de vez en cuando. Por ejemplo acá, miren, de hecho aprovechando aquí tienen ustedes, si usan por ejemplo Acrobat para abrir la partitura que les he enviado o el conjunto de partituras, aparece un índice. Entonces ustedes pueden irse acá y buscar por orden alfabético. Ahorita voy a buscar lanzagritos, me parece que tengo ahí un ejemplo. Vamos a ver lanzagritos, si me pasé creo yo. Voy a ver el de flauta, veamos si nos funciona. Sí, perfecto. Lanzagritos tiene por ejemplo acá una casilla de repetición. ¿Cómo funciona? Toco aquí, 1, 2, pa, 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 pa. Noten que la negra tiene estacato y la siguiente corchea tiene un acento. Entonces, pa, 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 pa. Es una
corta y una fuerte, ¿sí? Y bueno, aquí tengo un tenuto. Bueno, sigamos. Y llegamos hasta la casilla 1. Entonces, tocamos esta casilla la primera vuelta, esta que está acá. Ustedes la pueden visualizar. Otra vez regreso a mi barra de repetición inicial. Toco todo lo que está escrito, normal. Me voy tocando en la segunda vuelta, pero en la segunda vuelta me salto la primera casilla y ya llego a la casilla 2, ¿sí? Y sigo tocando. Acá hay un crescendo, por ejemplo, ¿sí? Ustedes vean que sí usamos generalmente notas largas. Suena bastante bien el crescendo o el decrescendo, ¿sí? Y tenemos también aquí, aprovechando que están aquí conectados, el tutti, ¿sí? El tutti es una palabra italiana que significa todos juntos, ¿sí? Todos. Entonces aquí todos los instrumentos tocan esta parte, ¿sí? Es cuando hacemos el puente de lanzagritos, la guitarra, los violines, el bajo, todos los vientos, ¿sí? Y únicamente para aprovechar acá que se me pasó por alto, está este calderón punto coronado o fermata, que lo que es que al final o en medio de una canción tiene libertad el músico de tocar lo que se le ocurra. Si es una cadencia, puede soltarse ahí con escalas, arpegios o lo que se le ocurra, ¿sí? O únicamente dejar la nota que está ahí y prolongarla a lo que el director diga. Pueden ser 3, 10, 20 compases, ¿sí? Hasta que el director diga hasta acá. Entonces, generalmente se usa al final de la alabanza. En la transición entre la alabanza y la adoración, ese momento es una especie como de una cadencia o musical o una fermata, un punto coronado, así un calderón. Entonces, por favor, formulen sus preguntas, traten de identificar estos elementos en todas las partituras que puedan. Eh, yo sé que ahorita ya van adquiriendo bastante conocimiento y cualquier cosa así para servirles, por favor, escríbanme mi WhatsApp o el siguiente Zoom que hagamos. Pueden preguntar con toda libertad. Eh, a veces contesto de madrugada, que como más tiempo tengo, así que perdonen si no les contesto rápidamente durante la mañana o la tarde, pero estoy ocupado en algunas otras cositas, pero estamos para servirles, hermanos, siempre que Dios les bendiga. Un saludo a su familia, a sus congregaciones, a sus pastores y les amamos. Primeramente Dios, vamos a poder vernos pronto, mientras tanto, avancemos en esto, ¿sí? Y pues si ya no podemos hacerlo aquí en la tierra, de seguro lo haremos en el cielo, así que de que nos vemos y vamos a volver a alabar a nuestro buen Dios algún día, ¿sí? Así que Dios te bendiga y un fuerte abrazo.